Buenos días. Mi grupo está conformado por Daniela, Angie Grimaldo, Heidi, Adriana Gómez y quien les habla, Marcela Sánchez. El día de hoy les vamos a hablar sobre la teoría psicoanalítica. Bueno, en la teoría psicoanalítica tenemos el desarrollo de la personalidad. La personalidad es la forma en la que relativamente estable en la que una persona piensa, siente y se comporta. La personalidad incluye unos rasgos y características psicosociales que no son rasgos y características físicas de la persona, pues que hacen que una persona, un individuo, eh, sea, por ejemplo, extrovertido, que es una persona que le gusta hablar, ser amigos, usted ve a esa persona que está feliz todo el tiempo. Las personas pues que son extrovertidas siguen teniendo el rasgo de extroversión, aunque en algún momento esa persona se encuentre callada o esté quietica, sola, sin hablar con alguien. La extroversión pues describe la forma en la que constantemente piensa o siente. La timidez y la tranquilidad ocasionales son excepciones pues de esta conducta habitual. Bueno, dentro del desarrollo de la personalidad tenemos 8 influencias que son fundamentales y que se combinan para formar la personalidad de un individuo o una persona. La primera es los aspectos inconscientes, que como su palabra lo dice, son partes de la personalidad de un individuo que no están en su conciencia. La identidad, pues es la sensación del propio yo o su ego o la identidad que va creando la persona al pasar del tiempo. La biología de la personalidad, pues es la naturaleza genética, hombre o mujer, pues eso es temporalmente exclusiva de la persona. El condicionamiento pues moldea la personalidad mediante las experiencias vividas y sobre los conocimientos que va adquiriendo esta persona, y ahí pues se va condicionando y va buscando su personalidad. La dimensión cognitiva pues nos refleja la parte de los pensamientos sobre el mundo y la interpretación del mismo mundo, a cómo van moldeando la personalidad. En cada persona tenemos rasgos y habilidades y predisposiciones específicas. Habilidades, unos tienen habilidades para cantar, para bailar, otros les gusta leer. La dimensión espiritual pues es la parte en la que la personalidad es la que lleva a las personas a contemplar el significado de su existencia. Y la interacción, pues es la interacción, como su misma palabra lo dice, entre el individuo y el entorno, y esto es un proceso continuo que va afectando la personalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el individuo puede interactuar con personas que tienen malos momentos o va por malos pasos, o también se puede relacionar con personas que den buen ejemplo, personas trabajadoras, personas humildes. Entonces ahí van creando su personalidad a medida que van interactuando con las demás personas. Bueno, uno de los primeros teóricos fue Sigmund Freud, que elaboró la teoría psicoanalítica a principios del siglo XX. El objetivo de este psicoanálisis era encontrar la raíz de los pensamientos y sentimientos inconscientes que podían producir la ansiedad del paciente. Él le pedía a sus pacientes que hicieran asociaciones libres, que hablaran de temas libres, de cualquier cosa que al paciente se le viniera a la mente, que hablara sobre sus experiencias tempranas. Él pensaba que las experiencias tempranas seguían influyendo en las personas a lo largo de toda la vida. Él también analizó los sueños de los pacientes, planteó la teoría de que los sueños aportan datos sobre la mente inconsciente de la persona, la parte que no es accesible a los pensamientos conscientes.
Freud decía que la mente es como un iceberg, flota con solo una pequeña parte por encima del agua. Bueno, voy a hablarles sobre los fundamentos de enfermería en la salud mental. Aquí vamos a hablar de la teoría psicoanalítica. En la teoría psicoanalítica es aquí donde la terapeuta se encarga de hablar con el paciente y escucharlo. Se manejan unos mecanismos de defensa que se encargan de explicar cómo las personas afrontan el estrés. Como segundo vamos a hablar sobre la teoría del yo. En la teoría del yo las personas pasan por unas fases predecibles para el desarrollo psicosocial. Aquí hablamos de tres teorías en específicas, que son la teoría del Jung, la Alfred Adler y la teoría de Karen Horney. La teoría del Jung se dividió en el yo consciente, el consciente personal y el inconsciente colectivo. La de Alfred Adler está interesado en la necesidad de una autonomía y control. Y la de Karen Horney, aquí hablamos que ella pues es una teórica alemana nacida a finales del siglo XIX y ella se asociaba a la pasividad, debilidad y fragilidad e inferioridad. Bueno, la teoría biológica, aquí vamos a hablar de los neurotransmisores del encéfalo. Ellos afectan al pensamiento, los sentimientos y la conducta de las personas. Los fármacos que tratan de forma eficaz los neurotransmisores del encéfalo tratan los trastornos mentales. La teoría de los rasgos. En la teoría de los rasgos encontramos que las personas tienen rasgos de personalidad básicos que son constantes y difíciles de modificar. Esto ayuda a las personas a modificar su conducta sin modificar su estilo individual. Y la teoría conductista, aquí hablamos que la conducta se crea mediante un refuerzo que se puede entrenar una nueva conducta. Hacemos, por ejemplo, lo que es el entrenamiento en la asertividad y la desensibilización de las fobias. En la teoría cognitiva hablamos que esta se centra más que todo en la educación y el aprendizaje, ya que estos son importantes para ayudar a las personas a cambiar la forma o la conducta. Por lo menos por eso es que los niños pasan por diversas fases en el desarrollo cognitivo, ya que ellos se centran en un aprendizaje y pensamientos. Ahora la teoría humanista. Esta se debe satisfacer las necesidades más básicas antes de que una persona pueda satisfacer las necesidades de niveles superiores. Y en la teoría interpersonal hablamos de la relación profesional de la enfermera-paciente, ya que esta es la base de la asistencia de enfermería porque adopta un abordaje terapéutico de la resolución de problemas. Continuamos con la teoría psicosexual de Freud, que ha sido refutada por investigaciones biológicas y sociológicas y que se ha considerado que no es exacta. Sin embargo, varios aspectos de la investigación de Freud continúan en el pensamiento psicoanalítico actual. Uno es que toda la conducta es motivada, no es accidental. Aunque la motivación es frecuencia, no es consciente. Otro concepto persistente es el de los mecanismos de defensa o mecanismos de defensa del yo. Los mecanismos de defensa son pensamientos y conductos que distorsionan la realidad para proteger al propio yo. Friedman y Shawstack en 1999. Estos procesos se utilizan para proteger al yo de impulsos amenazantes o de las realidades dolorosas. Bueno, tenemos varios mecanismos de defensa. Tenemos el mecanismo de altruismo, de anticipación, de compensación, de comportamiento impulsivo, desplazamiento, disociación y formación de la reacción. Vamos a hablar del primero, que es altruismo. Es el abordaje del conflicto emocional satisfaciendo las necesidades de los demás, recibiendo gratificantemente la indirecta o por las reacciones de los demás. Un ejemplo como este es que la novia de un joven lo abandona, tras lo cual él ingresa al Peace Corps. También tenemos el mecanismo de defensa de anticipación.
es experimentar reacciones emocionales ante un episodio estresante. Cuando se le diagnostica por primera vez diabetes, a un hombre empieza a experimentar duelo anticipatorio por su posible pérdida de función y salud. También tenemos el de compensación, que es un intento, consciente o inconsciente, de superar las deficiencias percibidas. Esto es un ejemplo, una niña que está decepcionada por tener pocas habilidades atléticas, trabaja mucho para destacarse, pero su rendimiento académico es bajo. También tenemos el comportamiento impulsivo, que es la utilización de acciones en lugar de pensamientos o pensamientos para responder al estrés o el sufrimiento emocional. Esto también como ejemplo tenemos que es un niño que tiene miedo a ingresar en el hospital, da una patada al profesional de enfermería y tira de un golpe los suministros de la repisa del hospital. Tenemos el desplazamiento. Es la transferencia de un sentimiento sobre una persona o objeto u otro habitualmente más seguro. Ese es el paciente que está enfadado con su médico, pero grita al profesional de enfermería o a su esposa. Tenemos el disociación. Tenemos este que es el de desorganización de las funciones habitualmente integradas de conciencia, memoria o percepción, desprendimiento del significado emocional. Como ejemplo tenemos que una mujer describe con tranquilidad el grave abuso sexual que sufrió en la infancia, como si ella misma estuviera o fuera observada cómo ocurre ese momento. Tenemos el de humor, que es el que se insiste en los aspectos divertidos o irónicos de una experiencia estresante. Como ejemplo tenemos que después de cometer un error delante de la clase, el profesor hace un chiste sobre ello. Tenemos el de la negación, que es el rechazo a reconocer la realidad dolorosa. Como ejemplo tenemos una persona con alcoholismo que no acepta que tiene el problema y dice que en cualquier momento puede dejar esta bebida. Tenemos el de proyección, que es la atribución a otra persona de los propios sentimientos o pensamientos inaceptables. Como ejemplo tenemos una persona a la que no le gustan los niños y dice, yo no le gusto a los niños. Tenemos el de represión, que es la eliminación de la conciencia, pensamientos, sentimientos inaceptables. Como ejemplo tenemos una mujer que no tiene recuerdos de haber sido violada, aunque puede tener ansiedad cuando está cerca de la zona en la que sucedió. Tenemos la de supresión, que es evitar de forma intencionada pensar sobre sentimientos inaceptables o estresantes. Como ejemplo tenemos una mujer que no tiene dinero suficiente para pagar las facturas y se mantiene ocupada con las tareas de la casa para evitar pensar en el dinero. Psicoterapia por psicoanalistas. El psicoanalista utiliza el análisis de los sueños y la libre asociación y la interpretación de la conducta del paciente. La idea es que si el paciente conoce los motivos de su ansiedad y sus conflictos se resolverán. Freud pensaba que si los pacientes pudieran recordar las situaciones problemáticas en las que se puedan estar presentando, y expresar los recuerdos como palabras, estos recuerdos perderían su poder. Freud inició la práctica de hablar con el paciente sobre sus problemas y este concepto que es se conoce a la persona mejor cuando se habla el terapeuta de cada uno de los problemas que pueden ir presentando los pacientes. Actualmente el psicoanálisis se ejerce de una forma muy limitada. Implicaciones de enfermería. Los mecanismos de defensa de Freud ayudan a los profesionales de enfermería a comprender su propia conducta como la de los pacientes. Esto puede ser una conducta adaptiva, que esta es una conducta positiva que promociona la salud y la resolución de los problemas, o una conducta maladaptiva, que esta es una conducta no saludable. Cuando esta conducta es usada por los pacientes, nosotros como profesionales de enfermería debemos de llamarle la atención al paciente. Aquí tenemos las teorías del yo, que fueron creadas por Carl Jung, Karen Hartnett y Erik Erikson, que posteriormente fueron ideas de Freud y ellos las llevaron a cabo. Carl Jung denominaba que la psicología era analítica, que dividía la mente en el yo consciente y en el consciente personal y en el consciente colectivo. Alfred Adler se interesó en la necesidad de un sentido de autonomía y control. Y Karen Hartnett asociaba que la feminidad era pasividad,
debilidad y fragilidad e inferioridad, que usó la teoría de Freud, que era la teoría de la envidia del pene, que en sí no era que le tuvieran envidia a tener un pene, sino era a tener características más masculinas.